la Feria del Libro de Jaca. Muchas gracias por acompañarnos en este Salón de Ciento, que este año está teniendo un gran éxito y una gran afluencia de público. Hoy, como no podía ser de otra manera, volvemos a llenar el aforo y la ocasión lo merece. Hoy nos acompañan Juan Buil Oliván, que es catedrático de Lengua y Literatura, y va a hacer un diálogo con el extraordinario, si me permiten calificarlo así, Francisco Ferrer Lerín. Para nosotros, Paco Ferrer, para nosotros y para todos los demás, ¿verdad? Les permitimos que nos llamen Paco. Creo que sobran las presentaciones y probablemente Juan hablará un poquito más de él. Y les decía, catalogar a Paco es muy difícil. Es un escritor, es una persona que ha hecho muchas cosas en esta vida, ha tenido muchos intereses, pero quizá la más conocida y por la que hoy está aquí es por ser escritor, ¿no? Un escritor peculiar, diferente y como digo, de muy difícil catalogación, de muy difícil clasificación. En el mundo literario hay muchas catalogaciones y a Paco no me atrevería y no seré yo quien le ponga en ninguna de ellas. Como digo, ha hecho prosa, ha hecho versos, ha escrito muchas formas y de muy diversas, con gran éxito en todas ellas. La última que tuvimos el placer de presentar aquí en Jaca, frente a niñas, ha sido un éxito, que se quedó sin ediciones, sin poder comprar. Muchos de las personas que querían tener uno no lo han podido comprar. Esperamos que se puedan hacer alguna edición más para que todos aquellos que nos han preguntado por ese libro pues puedan tenerlo. Si os parece, no voy a ocupar yo más tiempo. Me parece mucho más interesante lo que nos tengan que decir los que me acompañan. Así que le paso la palabra a Juan para que nos hable más largo y tendido de Paco y que luego nos den sus charlas y sus explicaciones. Muchas gracias. Vamos a intentar hacer una especie de recorrido por la obra de toda su vida hasta el momento, intentando descubrir las claves de su tarea literaria, de su trabajo literario, y al mismo tiempo dar también algunas pautas acerca de las características de su obra. La biografía literaria que se ha creado en torno a su figura, una biografía literaria hecha de noticias con base real, pero indudablemente estilizadas y amplificadas y mitificadas y repetidas en carátulas, en contraportadas de sus libros, nos muestran sus primeros pasos en la Barcelona de los fines de los años 50 y de los años 60, los pasos de un estudiante de medicina que que hace correrías, incursiones en librerías de nuevo y de viejo, acompañado de sus amigos, interesados por todos ellos, posiblemente él un poco como líder, por el arte de vanguardia, por el proceso de renovación literario, que constituirá lo que se ha dado a llamar la poesía novísima, de la cual él es un precursor y formaba parte en palabras de uno de sus más claros componentes, uno de sus líderes y promotores. Que en ese periodo también se destaca o aparece como dato significativo, pero al menos como dato añadido a esa biografía literaria, el descubrimiento de sus extraordinarias cualidades para el juego y la práctica del póker. ¿Qué nos puedes contar de estas primeras fases? ¿Cómo nació en ti la vocación literaria? ¿Y por qué? ¿Cuándo empiezas a escribir y por qué? Sí, buenas tardes. Pues es muy difícil contestar a esto porque yo me recuerdo a mí mismo siempre escribiendo, lo cual realmente es imposible que así sea, ¿no? Porque cuando uno es muy niño, pues es difícil que pueda incluso soportar el peso de un lápiz. Yo tuve un ruido en la cabeza, esta es una anécdota que no es tal, yo he ido repitiendo a lo largo de los años.
A mediados de los años 60 apareció por Barcelona, que es donde yo entonces vivía, una señora francesa que se dijo que era una profesora de una universidad francesa y que venía a España becada por la embajada para hacer un estudio de cómo estaba en aquel momento la joven literatura española. Esta señora, que luego se demostró que no era profesora, probablemente que tampoco era francesa, nos pidió a todos los que estábamos más o menos en aquel momento empezando a escribir, yo tendría 16 años o 17, que le entregáramos unos poemas y que escribiéramos lo que actualmente se llama una poética, es una palabra ridícula esta, como una declaración de intenciones. Yo ya sabía entonces que cualquier texto que se escriba o que se presente tiene que tener un buen encabezamiento y un buen final, así siempre la cosa impresiona y la gente le gusta. Yo inicié este texto diciendo, en aquel tiempo, yo tenía 16 años y decía en aquel tiempo, yo tenía un ruido en la cabeza. Esto que parece una frase retórica es una realidad. Y este ruido en la cabeza, que surgió cuando yo tendría 7, 8, 9 años, es muy difícil precisarlo, y que se mantuvo durante bastante tiempo hasta que sufrió una crisis, hoy en día se llamaría una crisis de espiritualidad, entonces se llamaba una crisis religiosa. Este ruido, que aparecía cuando yo me acostaba, mutó y se convirtió en una cantinela sacrílega. Eso parece que es una cosa que no tiene nada que ver con el motivo por el que estamos aquí reunidos, pero sí tiene mucho que ver. Porque este ruido, esta cadencia, que era musical, este ritmo, me quedó grabado hasta tal punto que todo lo que empecé a escribir entonces, o al cabo de los años, y lo que aún sigo escribiendo, ha quedado con esta especie de impronta y me ha permitido salir adelante en muchas aventuras literarias. Entonces yo tenía ese ritmo, de este ruido en la cabeza, no voy a entrar en detalles escabrosos que he contado en otras ocasiones porque veo que hay algunos niños por aquí. Pero lo cierto es que yo tenía el ruido en la cabeza y a través de los libros de la biblioteca de mi padre, fundamentalmente de dos autores, uno es Camilo José Cela, del cual me interesó desde el primer momento su retórica, ¿no? Y todas las hipérboles que utilizaba, y sobre todo su amor por las palabras. Yo debo contar que el amor por las palabras me lo inculcó mi abuelo materno, que procedía de las 5 villas, por cierto, de un castillo de Casa Palacín. Pues este señor, con él me reunía muchos domingos, y leíamos juntos las esquelas de la vanguardia. Y nos gustaba tanto leer las esquelas de la vanguardia que cuando mi abuelo ya murió, yo las seguía leyendo. Y sobre todo las que vienen en catalán, parecía que todavía tenían más fuerza. Entonces, con el amor por las palabras, Camilo José Cela, y unos textos de Ana María Matute, me interesó mucho un libro que se llamaba Mi primera memoria, me parece. Ella recuperaba unas vivencias infantiles totalmente falsas. Todo lo que ella contaba era mentira, pero esto es lo bueno de un escritor, realmente. El escritor que cuenta biografía y que cuenta la realidad del escritor. Y esta señora se inventaba unos personajes de una infancia ficticia y eso a mí me causó una gran impresión. Por un lado, me hizo entrar en el mundo de la infancia, que era el mundo que me pertenecía, y por otro lado, me inició también en un elemento, del cual Juan supongo que luego hablará, que es mi pasión por la naturaleza, por los animales salvajes, etc. O sea que tengo a los 16, 17, 18 años un ruido en la cabeza, los retrógrados de Camilo José Cela con su amor por las palabras y las historias fantásticas de María Matute. Y ahí me lanzo. Empiezo a escribir, empiezo a torturar a toda mi familia, enseñándoles unos poemas realmente catastróficos, pero ya estoy lanzado. O sea, que es un poeta precoz y casi genial. Bueno, genial. Lo has marcado con la innato, ¿no? Bien, tu primera obra fue, vamos a ver allí, el poemario este que tenemos aquí, de las condiciones humanas, publicado en 1964, bajo los signos de esa poesía renovadora, de esa poesía vanguardista, que se llama experimental, que estaba revolviendo, que estaba cuestionando la poética de la literatura social de la época. Tiene recursos puramente experimentales, mezcla de géneros, mezcla de formas, prosa y verso, ausencia de signos de puntuación, uso de la disposición tipográfica y del espacio con los calligramas para disponer las palabras sobre la página. Se basa más en los valores fónicos
y en la creación del ritmo que en la comunicación de un mensaje coherente y lógico. Hay una serie de citas oscuras, alusiones al culturalismo que entonces practicabas no solamente tú, sino todos los que luego fueron miembros de esa corriente que dijimos. ¿Cómo creabas tus textos? Bueno, este libro, ante todo habría que decir una cosa. Este libro surge en un momento en el que España, la poesía social, era lo que realmente se llevaba. Viendo la cubierta del libro, no sé si se va a distinguir aquí, hay una espiga y pone de trigo y voz provisto, que es un verso de Miguel Hernández. O sea, que está imbuido de este interés por las cuestiones sociales, el compromiso social. El nombre de la editorial no dice nada, pone editorial Trimmer, nunca he sabido qué significa. Y esta es una editorial que crea un personaje curiosísimo en la Barcelona de los años 60, inicio de los 60. Es Joaquín Buxó Montesinos, hijo del marqués de Castelflorite, presidente de la Diputación Provincial de Barcelona. Este es un hombre que es un alcohólico, como eran alcohólicos todos los de la generación del 50, otra droga entonces no se conocía, pero es un hombre que conmigo sintoniza inmediatamente, no por el alcohol, pero tenemos una serie de aficiones comunes que tampoco vamos a especificar en este momento. Entonces me anima a publicar este libro. Este libro, aunque sale en el año 64, son textos anteriores, del año 61-62, yo tengo 19 años. Entonces yo lo titulo De las condiciones humanas, que pretende ser una parodia de un libro de Malraux y pretende ser una parodia de la poesía social y del compromiso político. Pero eso no es entendido absolutamente por nadie. Y la gente cree que yo soy uno más de los poetas sociales que van uno detrás de otro por aquellas filas y aquellos rebaños. Sin embargo, si alguien pasa de la cubierta y entra, verá que el libro está influido por un poeta que para mí ha sido fundamental, un poeta no muy conocido, que es Saint-Jean-Père. Saint-Jean-Père es un poeta antillano, de expresión francesa. Es un hombre que precisamente en la ciudad de Pau hay un instituto dedicado a él. Es un autor, para mí, básico, fundamental. Él quería lo que se llama la poesía al inventario, los versículos. Yo lo leo, pero no lo leo en francés. Yo podía haber leído en francés, pero no tenía ningún libro en francés de este autor. A través de unas traducciones absolutamente peregrinas y fantasmagóricas, peruanas, chilenas, etc. Pero aquello me interesa muchísimo y para mí es un gran descubrimiento. Entonces, este libro, más que de las condiciones humanas, es de las condiciones de Saint-Jean-Père. Es un homenaje que yo le hago a mi manera. Es un libro que está cuajado de ingenuidad. Claro, a estas edades no se puede pretender otra cosa. Pero es un libro del que yo nunca he renegado y que está ahí. Sobre el proceso de creación poética, teníamos aquí dos textos que me pasaste. ¿Puedes decir algo o no quieres decir nada? Sí, esto es ¿Cómo creabas tus textos? Ahí pone el año de este. 1970. Esto es un texto posterior. Lo que tiene curioso esto es que, claro, no existía el ordenador en 1970. Está escrito con una Olivetti, con lo que yo escribí en aquellos años, y unas tachaturas. Eso tiene un valor incalculable. Tenemos en casa una caja fuerte. Hay otro que está escrito a mano. Este está escrito a mano y está escrito en la casa que teníamos antes en la avenida Lorel, en número 20. Sobre una mesa comprada en la calle del Obispo, de Iñaki, aquello que se llama mueble castellano. Una cosa tremenda, lo que es el mueble castellano y tiembla. Pues está escrito ahí. Voy a aprovechar este momento para hablar de una de tus características más continuas en toda tu obra, tu bibliofilia, que parece ser que surge, la pregunta es si surge en estos años de recorridos por bibliotecas, por librerías, en busca de obras raras y curiosas. Tu bibliofilia, que por otro, es en cierto modo doble. Por un lado, amas los libros como objetos. En algún caso he visto hacer un elogio, no tampoco los libros incunables de las primeras ediciones, sino los libros insumibles. He leído un elogio tuyo de los libros de la colección austral, de Spasa-Calden, por ejemplo, que eran libros realmente humildes y cotidianos. Pero además existe también una bibliofilia interna en la que tú buceas en obras
raras, libros raros, libros curiosos, libros extraños, buscando precisamente eso, noticias y curiosidades extrañas y sorprendentes. Y de allí yo creo que este tipo de obras enciclopédicas, compendios de conocimientos heterogéneos, diccionarios, donde buscas incluso el detalle léxico. Esto todavía no sabía lo de las esquelas, era muy interesante. Y incluso yo creo que también te marca un interés, no solamente como de la bibliofilia, como búsqueda de contenidos, como material para luego utilizar, porque está en la base de muchos de tus textos posteriores, sino también como una atracción por el estilo de esas obras, que de cierto modo son casi todas un poco arcaicas, ¿no? Están ubicadas, son obras anteriores a casi al método científico en muchas ocasiones, o al menos contienen historias y datos precientíficos. Entonces, es ahora cuando surge esta bibliofilia que siempre te acompañará y por la cual también te han comparado a Borges, sobre todo por la afición a buscar bibliofilias apócrifas, es decir, a inventarte en muchas ocasiones las fuentes de donde extraes tus datos y tus temas. Hay que tener en cuenta que los años que estudié medicina en Barcelona, las clases son sumamente aburridas y donde está la facultad, el hospital clínico, en los alrededores, es donde se concentraba el mayor número de librerías de viejo, concretamente en las calles Aribao y Montaner. Yo ya tenía esa afición por los libros, que tenía todo eso ya marcado por mi padre. Luego tenía la afición a través de la medicina. Yo en segundo en medicina estuve durante todo el curso interno en la morgue. Eso también me marcó, porque realmente a cualquiera le marca estar durante todo un curso conviviendo con cadáveres o con pedazos de cadáveres congelados. Tuve una conjuntivitis debido al formol, porque estaban sumergidos en las bañeras. Bueno, pues todo este mundo, la teratología, el mundo de los monstruos, hay una cosa que a mí me ha interesado siempre muchísimo, las molas. No sé si aquí el respetable público sabe lo que es. ¿Tú sabes lo que es una mola? Sí, vamos a ver. La mola es una especie de ser informe que surge a veces en un embarazo. Entonces es un ser teóricamente vivo porque es un acúmulo de células, pero es informe. Tiene pelo a veces y es como una especie de cajón, incluso como este ordenador. El mundo de las molas es un mundo que mereció la atención de muchos científicos, sobre todo franceses, de finales del siglo XIX. Pues estos libros que mi padre los tenía, pues claro, para un crío de 14-15 años a mí se me abrió un mundo de huido con esa mano. Pues con todos estos elementos fue mi entrada a través de las librerías de viejo. Las librerías de viejo además tenían una gran ventaja, que todo lo que vendían allí era baratísimo. Entonces los libros estaban amontonados en una especie de cajones gigantes, metías la mano allí y los que no éramos alérgicos, porque alguno que me acompañaba luego tuvo que retirarse por el polvo que salía, allí encontrábamos ediciones preciosas. Nos interesaban sobre todo las cubiertas de los libros de, por ejemplo, Biblioteca Nueva, de Prometeo, de Valencia, de los libros de los años del principio del siglo XX. Todo esto fue lo que conformó incluso mi discurso y mi literatura al cabo de los años. Que hay otros elementos que en este momento se me escapen, pero yo creo que los he dicho todos. La necrofilia, si es que se puede hablar de necrofilia, el amor por los muertos. Nosotros preparábamos los pedazos para las disecciones de nuestros condiscípulos. Esto era una gran responsabilidad. Íbamos súper vacunados porque si te pinchabas para que yo estabas prácticamente muerto. La septicemia se producía hace unos minutos. Entonces esa vida de riesgo pues fue condicionando quizá mi literatura. Yo no sé si es lo que me has preguntado. Sí, más o menos. Vamos, en realidad no te he preguntado, pero ha sido la tesis mía, que he vinculado tu bibliofilia, que aunque la niegues existe, con este momento que a lo mejor tampoco es exacto. Bien, al finales de los años 60, Ferrerín desaparece. Tú desapareces de la escena barcelonesa y te vienes a Jaca. Y desde entonces vives en Jaca. Y estás establecido aquí con tu familia, excepto un breve paréntesis que te fuiste a Toledo primero, la tierra de Concha, tu mujer, para intentar acabar tu tesis doctoral y para intentar encontrar también acomodo como profesor de catalán
en la Universidad de Granada. Te vienes aquí como becario, no sé qué categoría sería, a trabajar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y allí vas a descubrir la pasión, junto con la literatura, o a lo mejor es la misma pasión, que marca tu biografía, la ornitología. Concretamente te dedicas manualmente al rescate de los muladares que estaban desapareciendo, y con el deterioro de la población de las aves necrófagas, las grandes aves rapaces, que tú contribuiste con el acarreo también de cadáveres y de carnaza a revitalizar. Actividades en las que todavía hasta hace poco, no sé si hasta hace poco, todavía ya ahora, actualmente, lo sigues. Cuéntanos algo de esa actividad de creador, de conservador, de creador de comederos, a partir de esos biofundadores de desaparición, y de conservador de las aves que ahora mismo, naturalmente, no sé si por tu obra, pero que sí, están en una clara abundancia. Bueno, habría que decir en primer lugar que yo entro en el mundo de la ornitología. A mí siempre me había interesado, como he dicho antes, los animales, la naturaleza, pero a través de un encuentro absolutamente fortuito. Yo conozco un personaje haciendo el servicio militar, que es el que me inicia dentro del mundo de la ornitología. Y la ornitología nunca me había interesado, porque los pájaros los veía como una bola caliente lleno de plumas, una cosa más bien repugnante. Pero esta persona, estamos hablando del año 64, me empieza a hablar de los buitres. Hay que pensar que España, en los años 64-65, pugnaba por salir del subdesarrollo, y empezábamos ya con la motorización. Todo el mundo tenía un 600, o casi todo el mundo, y era un país ya dinámico que apuntaba hacia la Unión Europea, etc. Entonces descubrir en este momento que había unas plataformas de 2,70 metros de envergadura sobrevolando nuestras cabezas a la búsqueda de carroña. Esto para una persona con un espíritu más o menos fantástico como soy yo, pues ya aquello me dejó anonadado. Entonces digo, mi vida la voy a consagrar al mantenimiento de las poblaciones de buitres, que ya estaban amenazados entonces, porque en el momento que el campo se mecaniza, los mulos son sustituidos por tractores, y como todo el mundo sabe, el buitre no se come las piezas de los tractores. Yo estoy unos años en Barcelona, y entonces estoy en tercero en medicina, me paso a lo que entonces se llaman ciencias de la naturaleza, ciencias naturales, para estudiar biología. Entonces alguien me habla de Jaca, y que aquí funcionaba un centro de investigación que era el único que había en España dedicado al estudio de la naturaleza realmente en el campo. Yo era ornitólogo de campo y era becario. Yo vine aquí y estuve trabajando un periodo de tiempo breve, por muchas razones lo tuve que dejar, pero el tiempo que estuve aquí hice la primera lista patrón, que eso tiene cierto valor, porque hasta ese momento, estamos hablando del año 68, no se sabía qué especies de ave había en el Pirineo, concretamente en el Pirineo aragonés. Todo el mundo habla, sí, aquí se ven unas águilas, se ven unos pajaritos, pero nadie sabía lo que hacía. Y esta lista la confeccioné. Y luego me dediqué a intentar recuperar las poblaciones de necrófagos, porque realmente lo que entonces llamaban muladares, que era el sitio que secularmente se echan los animales muertos, pues esto estaba en decadencia por la falta de caballerías, entre otras cosas. Estuve trabajando en esto, y como dice Juan, esta ha sido una actividad que a mí me ha marcado durante muchos años, pero ya desde un punto de vista amateur. Yo dejo el centro de investigaciones en el año 70 o 71, estoy muy poco tiempo. Y me dedico a esto. Esta es una actividad, vamos a ir hacia adelante, luego vamos hacia atrás, que ha durado hasta hace aproximadamente medio año, de un modo absolutamente filantrópico y altruista, con un socio mío que está aquí, Juan Carlos Domínguez. Pues en un coche que teníamos exclusivamente para esto, recogíamos desperdicios en el matadero de Sabiñánigo y los llevamos a 2 o 3 enrades de aquí del Pirineo, y hemos conseguido que realmente las poblaciones de estas aves y de otras, porque no solamente comen carne muerta los buitres, sino que todas las aves y la inmensa mayoría de mamíferos salvajes comen carroña, se recuperan. Hasta un día, estamos aquí viendo todo esto, y llega como una especie de policía montada en Canadá, nos piden los DNIs y nos amenazan que si volvemos a poner carne en un sitio que incluso nos habían autorizado,
nos llevarían a todos a los tribunales. Y ahí se acabó la historia. Nunca se ha sabido por qué. Se dijo que era una competencia desleal con dos instituciones privadas que funcionan en la zona, que hacen lo mismo pero cobrando. Nosotros no solamente no cobrábamos a los que venían a verlo, sino que pagábamos nosotros todo lo que había allí, pero claro, éramos un elemento incómodo y la cosa se nos vino abajo. Y ahí se acabó. Y ahora lo siguen haciendo estas personas que lo hacen, pero cobrando a los que van allí. Bien, esto es un detalle absolutamente anecdótico, pero esta actividad ornitológica más o menos amateur me mantuvo ocupado durante muchísimos años. Yo dejo de escribir en el año 70-71 y vuelvo a escribir una serie de avatares que luego contaremos a principios de los años 2000. Estoy 33 años sin escribir y una de las actividades que desarrollo... Sin escribir literatura. Sin escribir literatura. Estoy durante 33 años sin escribir literatura y una de las actividades que desarrollo es ornitología, bien desde un punto de vista profesional al principio y luego en plan aficionado amateur. Durante todos estos años, sobre todo al principio, tú no perdiste el contacto con Barcelona, donde seguiste realizando, pues, desde acabando tus estudios de filología o realizando diversas actividades editoriales en las cuales se necesitan tus traducciones de Montale, de Flaubert, de Monod, de Zara, de... no sé si me olvido algo más. Y sin embargo, tus seguidores han interpretado siempre este retiro, sobre todo hasta que volviste a escribir 30 años después, como de muy diversas maneras. Y es casi el dato que más han destacado en tu biografía. Lo han interpretado como si hubiera por tu parte un rechazo a ese tipo de vida literaria que habías llevado hasta entonces en Barcelona, como un descontento, como un desengaño, como una retirada eremítica, como una crisis vital. ¿Puedes contarnos realmente si hubo alguna razón, aparte de las que has dicho, para abandonar Barcelona y para ti a lo mejor en un primer momento sería una reclusión como Jaca? No, nunca lo ha sido. Para mí, en la primera etapa como escritor, que va desde el año 58-59 hasta el año 70 aproximadamente, o sea, me resultaba tan fácil escribir que yo nunca lo valoré, ni pensé dedicarme profesionalmente a esto. No así mis compañeros de generación, que desde el primer momento ya se vieron proyectados al Nobel, cuando menos, ¿no? Y de hecho algunos... A la academia, por lo menos. A la academia todos. Unos vamos más lentos que otros, pero todos acabaremos allí. Y entonces yo lo dejo. Por otra parte, pretender que una persona como yo, que tengo una vida absolutamente desordenada, que me supone unos gastos tremendos a fin de mes, pues me pueda mantener de la poesía, pues es realmente complicado. Entonces ya me he metido en otras aventuras, en otros negocios por todo el mundo conocidos, incluso en la zona de Jaca, explotación de canteras de mármol, todo ruinosos, por cierto, todo pero fuimos apostando por unas cosas de pronto. Entonces estuve durante estos años sin escribir, como tú bien dices, literatura, pero sí hay unas cosas que tú comentarás. Pero aunque no escribiste literatura, sí publicaste más libros de literatura. Esta es la obra Oval, que publicaste en 1971, aunque con textos que ya habéis escrito antes de venir de aquí, en teoría. Con textos desde 1960, y este otro es Cónsul, publicado más tarde, en 1987, que recoge también textos escritos anteriormente. Esto es una continuación de tu poética, otra vez va a salir la palabrita, pero a mí me gusta poética. De tu poética, mira, además la colección de... Fíjate, yo me paso muy curioso, Juan, te interrumpo. Si se puede ver aquí la palabra poética que está abajo, tiene dos acentos. Uno grave y uno grave. Porque claro, esta es una editorial catalana que solamente publicaba catalán. Esto es una cosa curiosa, el signo de los tiempos. Y en aquel momento querían también publicar en castellano para estar subvencionados, que es lo contrario de lo que está pasando ahora. Entonces, para que se viera, en poética han puesto los dos acentos. Entonces juegan a dos bandas. Bueno, estos libros tal vez hablemos un poco más detenidamente más tarde cuando los recopiles junto con el anterior de las funciones humanas en la de Ciudad Propia, ¿no? Bien, hemos dicho que durante esos años no escribiste literatura, pero sí escribiste y colaboraste en muchísimas publicaciones con artículos de tus temas de recuperación y protección de entornos
entornos faunísticos, recuperación de las aves rapaces. Aquí vamos a pasar unos cuantos. ¿No has pensado nunca en recopilar estos? Nunca, aunque se sabe, nadie lo ha incluido entre tu producción literaria, a pesar de que realmente, incluso muchos de ellos son absolutamente literarios. Si leyéramos ese texto que hay debajo del Milano, aquí veríamos que es un texto, realmente un texto narrativo, mucho más, bueno, más comprensible que la mayor parte de tus textos literarios. Aquí está el quebrantahuesos, aquí hay más. Pero que observo también que son publicaciones, son colaboraciones en publicaciones casi manuales, de manufactura realmente artesana. Con lo cual, quiere decir que tampoco te hiciste rico con estas cosas. También era una colaboración altruista. No, yo nunca me hice rico con nada, es muy curioso. Esto concretamente es de uno de los primeros, una de las primeras publicaciones, una de las primeras revistas de carácter ecologista que surgen en España. Esto no sé de qué año es, pero está publicado en Linares, en la provincia de Jaén, los años en que vivimos en Andalucía. Es un trabajo muy interesante porque ahí yo defino lo que se llaman empty lands. Empty lands son las tierras vacías, como el olivar. El olivar es un terreno que todo el mundo dice, aquí tiene que haber cantidad de fauna, y no hay fauna, es una zona absolutamente muerta. Porque claro, primero que se está tratando con productos fitosanitarios constantemente, lo cual produce la muerte de los pajaritos. Pero las grandes aves que tienen mucha comida porque hay mucho conejo, no pueden nidificar allí porque el olivo, para soportar un nido, estaría siempre bajo la presencia de los agricultores. Estos son trabajos en revistas de divulgación, pero luego hay otros trabajos que no sé si están ahí recogidos, en revistas ya vemos científicas. En una de mis primeras experiencias al inicio de mi carrera docente, me encontré en un libro de texto de primero de BUP, un texto tuyo. Curioso, no lo esperaba. Un texto científico, un texto que estaba propuesto además como ejemplo de lo que era el lenguaje científico. Era precisamente este, estaba sacado de aquí, es un texto sobre el comportamiento del buitre común cuando descubre el cadáver y se acerca al cadáver en un orden jerárquico, etcétera, etcétera. Y quisiera, a partir de esto, no solamente cuenta historias de animales, sino que es un texto escrito con cuidado, escrito con atención, escrito con realmente con una serie de características que lo acercan, y luego has escrito incluso como has incluido en libros literarios algunos textos que tienen esta factura de cuadernos de campo, de descripciones de procesos de comportamientos de la fauna. Y quisiera indicar la importancia tal vez que este tipo de escritura, esta escritura técnica, esta escritura basada en un discurso objetivo, en un discurso que es básicamente descriptivo, que no pretende ser subjetivo, que no pretende incluir ni exagerar las características del lenguaje científico, que presta especial atención a un lenguaje unívoco, un lenguaje hecho de tecnicismos, un lenguaje común pero al mismo tiempo específico. Si este tipo de discurso te ha marcado, pues en cierto modo, yo creo que sí, al ponerse esta causa, te ha marcado en el estilo general de la escritura. Se ha dicho que yo tengo un estilo literario pericial, casi de informe policial de la Guardia Civil o de multa de la Policía de Tráfico. Yo soy muy sintético, edito siempre las metáforas, voy al grano, y la naturaleza para mí es absolutamente antitética con la literatura. Quizá una de las razones que estuve 33 años sin escribir literatura es que porque estuve dedicado en buena parte, al mundo del estudio de la naturaleza. Y la naturaleza la veo con ojos de científico, de catalogador, casi de filatélico, que está analizando las cosas. Yo cuando salgo al campo voy viendo los insectos y así. Para mí la naturaleza no tiene nada que ver con lo de los señores aquellos que se paseaban, la bucólica, la contemplación del crepúsculo. Eso a mí no me interesa en absoluto. Y quizá esto que tú estás diciendo ahora es muy interesante porque yo en este momento, por ejemplo, tengo 3 doctorandos que están haciendo sus tesis doctorales sobre mi obra, y ha habido otros antes y los habrá. Y jamás nadie se ha fijado en este periodo de mi vida en el que no he escrito literatura, pero sí he escrito literatura científica. Y esto es una cosa que a mí me interesa mucho lo que estás diciendo, para ver si aquel se anima y hace una tesis por esta vertiente.
aquí se me ha saltado la diapositiva, pero aquí tenemos un ejemplo de tus participaciones y colaboraciones en obras no solamente nacionales, que son las que hemos visto, sino obras ya más cuidadas, revistas, bueno, estas revistas de Cataluña. Y esta es inglesa, es una separata que es conocido no solamente en términos nacionales, sino en términos internacionales. ¿Sigues colaborando con estas cosas? No. Luego ya contaremos que en el momento que yo vuelvo a la escritura, a la literatura, yo dejo totalmente de trabajar como divulgador o como científico. Entonces lo único que hago, porque hago tantas horas, yo trabajo cada día 13-14 horas diarias y llega un momento que se me resiente la columna vertebral y otras partes del cuerpo. Y salir al campo a dar una vuelta pues me va muy bien, y como sigo siendo un científico, aunque sea un científico latente o pensionista, pues me sigo dedicando a la naturaleza y la sigo observando, sigo tomando notas, pero soy un científico y amateur, ya lo he dicho. Bueno, tras 30 años de silencio, parece que desencadenante de tu vuelta a la literatura fue tu participación en un curso, en una serie de conferencias que sobre pasiones literarias, es decir, pasiones de personajes de obras literarias célebres, tuvo lugar en Barcelona, en el Instituto Francés. A ti te encargaron escribir sobre la pasión del juego, basándose en el jugador de Dostoyevsky. Bien, cuéntanos qué medida eso, un asunto que todo tan niño, pudo hacerte cambiar de idea y volverte a traer al terreno de las letras. Bueno, pues ya he dicho que llevaba 33 años sin escribir literatura. Eso no quiere decir que yo fuera todavía reconocido o conocido por determinadas personas, pequeños reductos. De hecho, durante estos años me vino aquí a Jaca a grabar, a rodar un reportaje que luego se hizo muy famoso, de hora y cuarto de duración, en una serie de una televisión barcelonesa municipal, que se llama BTV. Luego en Televisión Española, en el primer programa, fui el único poeta que salió en un telediario, eso sí, con unos buitres planeando detrás, y unas mesas del casino principal para que se viera lo bien que barajaba, etcétera, etcétera. Entonces un buen día suena el teléfono, me llama una escritora barcelonesa que yo no conocía, y me invita a participar en el Instituto Francés de Barcelona en un ciclo de conferencias, como ha dicho Juan, sobre la pasión literaria. Y digo, bueno, sí, bien. Entonces me invitan y me dijeron, hemos pensado que lo mejor es que hables sobre la pasión en el juego. Pues la gente sabía de mis habilidades con los naipes. Y yo di una conferencia que no tuvo el más mínimo interés, porque hablé de la novelita de Dostoyevsky, El jugador. Me limité a enumerar una serie de elementos relacionados con el juego que poca gente ha resaltado, pero claro, desde un punto de vista de un profesional de las cartas, pues quizá era una novedad. Termina la conferencia, la gente se levanta y se va, había una especie de ujier también que se retira, y cuando yo estaba recogiendo mis papeles, veo y me asusto que 4 o 5 personas que yo no me había fijado de su existencia, porque ahora en este momento yo soy capaz de reconocer todos los que están aquí. Pues estas 4 o 5 personas surgieron de la nada y empezaron a avanzar hacia mí. Incluso pensé que podían haber estado todo el rato debajo de los asientos agazapados. Miro rápidamente las manos, pensando que podían llevar objetos cortantes o punzantes. Eugenia había desaparecido, pero para mi sorpresa, son seguidores latentes o durmientes que habían esperado 33 años para ver. Se acercan, me empiezan a tocar, me empiezan a besar, me empiezan a decir, Lerín, vuelve, y volví. Eso que parece muy divertido, es pura realidad, toda mi vida es pura realidad. Entonces, estas personas, entre ellas había una, que es Frederica Matt, mi amigo nuestro ahora, escenógrafo, un hombre que había rodado 2 mediometrajes muy interesantes, uno sobre el único guión que había escrito Federico García Lorca, otro sobre el único guión que había escrito Joan Brossa, y pretendió hacer algo conmigo, parece. Pero este hombre descubrió que ya se habían rodado varios documentales sobre mi vida y obra, y pensó, hay que hacer algo diferente. Y me dijo, hombre, ¿por qué no escribes tú un guión? Yo llevaba 33 años sin escribir, nunca había escrito un guión cinematográfico. Me senté, yo soy un superdotado, y en cosa de ¿cuánto?
2 semanas, 3 semanas, escribió un guión cinematográfico. Pero me pasé de listo, porque el guión era un guión técnico a la vez que literario, y cuando ya teníamos a Penélope Cruz, ya la teníamos contratado, cuando Penélope, que era una maravilla de mujer, era una mujer simpática, ahora está endiosada, politizada, etc. Entonces, lo teníamos todo y se nos vino abajo como todos los grandes proyectos, pero por culpa mía, porque al final el director me dijo que esto lo tendrías que dirigir tú, y claro, no puedes. Pero en cualquier caso, es lo que íbamos. Yo ya tenía el guión se llama Die Rabe, no porque yo sepa alemán, ya me gustaría. Die Rabe quiere decir el cuervo en alemán, pero como el cuervo tiene un graznido muy potente, en las lenguas que no son latinas, el cuervo no se nombra con el nombre latino, que es corvus encorvado, sino con la onomatopeya de su voz. Raven, Rabe en alemán, entonces se llama Die Rabe. Pero como ya tenía el guión, entonces una serie de amigos y estos seguidores durmientes, ya que tienes el guión, escribe una novela. Entonces me senté y escribí una novela. Entonces, ahora esto. Vamos a hacer la novela. Pero entonces empiezas a trabajar de forma casi frenética, como si quisieras recuperar el tiempo que habías estado sin trabajar. Y empiezas a publicar a partir de 2005, prácticamente a razón de una obra por año. La primera que publicaste fue esta, Níquel, que es una novela, con lo cual, en cierto modo, vuelves o tiras hacia el género que más que predomina en tu obra, el género narrativo. Níquel es una novela autobiográfica. Siempre que hablando de tu biografía se puede hablar de autobiografía o de biografía en términos normales, ¿no? Es una novela de infancia, de las de desarrollo, de las de descubrimiento de la juventud y tal vez te va a servir para hablar algo de la relación entre la literatura y la realidad. ¿Qué es para ti esta relación entre la literatura y la realidad, contra la cual en principio parece que toda tu obra en un principio se revelaba, pero que luego al final, en casos como este, en la que haces una novela autobiográfica, pues aunque no sea autobiográfica, la autobiografía es solamente un pretexto, tienes que abordar. Y sobre todo también que si hay algo en esta novela, en la que luego será a continuación de esta, algo que indique una especial actitud de literatura comprometida. Porque compromiso en la literatura, en algunos aspectos, sobre todo para mí, realmente el ecologismo es uno de tus elementos ideológicos constantes en la obra. Cuéntanos algo de cómo escribiste y cómo publicaste esto. Bueno, la historia de esta novela es curiosa. La novela en principio no se llama Níquel, realmente son las iniciales del protagonista. Esta es una novela que yo escribo también en muy poco tiempo. Es una novela que tiene para mí algunas consecuencias bastante graves, porque esta novela, cuando yo la empiezo a escribir, Concha, que está aquí, pues me dice, ya en aquel momento tú eras una gran lectora de novelas, dices, quizá tendrías que introducir, para que tuviera más éxito, algunos pasajes eróticos. Yo nunca había escrito de erotismo, y mucho menos pornografía. Entonces yo tendría 56, 57 años, y claro, a esta edad, con unos vaqueros, yo escribía unos vaqueros apretados, comprados en un mercadillo, sentado en una silla de dudosa ergonomía. Todos los pasajes eróticos a mí me producieron una gran excitación, pues eso desembocó en lo que ahora se llama una disfunción eréctil. Gozosamente lo pude superar. Pero bueno, dicho esto, que fue el daño físico que me produjo, por un lado, pero me produjo otro daño físico, porque esta novela, sobre todo en su primera versión, era cáustica, yo soy muy crítico con el regionalismo, el mal llamado nacionalismo, con el regionalismo, y como esto todo transcurría en Barcelona, yo estaba en Barcelona, pues entonces a través, yo tuve la mejor agencia literaria que se puede tener, lo llevó a unos y otros y la novela fue rechazada. Yo fui empujado por unas escaleras en Barcelona, en casa de un editor, llamándome mal catalán, y me tiraron escaleras abajo y me dislocaron un hombro. O sea que hay un segundo daño físico. Escribí una segunda versión, entonces nuestro hijo menor ya era abogado, me aconsejaba, papá, te estás metiendo en un lío, no sé qué. La segunda versión tampoco fue aceptada,
escribió una tercera versión, no fue aceptada y yo digo, se acabó. Cojo el manuscrito, lo guardé en el cajón un cajón de la cocina y ahí se quedó. Pero estas cosas del azar, la vida todo, el azar interviene. Yo conocí aquí en Jaca, a través de nuestros amigos de Santa Cruz de la Serosa, en Guarda, que era, a un editor que era en aquel momento el editor más importante que había en Aragón, de 1000 editores, Joaquín Casanovas. Le hablé de todo esto, dije, hombre, enséñame el manuscrito, se lo enseñé y en 24 horas se publicó el libro. El libro no se podía llamar como se llamaba porque sonaba esas siglas a un partido político aragonés. Entonces dice, hay que poner otro nombre y yo digo, pon Níquer. Níquer es una palabra eufónica, no tiene absolutamente nada que ver con la novela, pero queda muy bien. Entonces la cubierta, de que ha hablado antes Frederica Marc, esto es una foto de una cúpula de un templo indio con un cuerpo encima. La novela tuvo éxito, pero como esto ya lo hemos hablado tantas veces que no sé si vale la pena volverlo a decir, en este país lo que no sale o lo que no se publica, lo que no se hace en Madrid o en Barcelona, está condenado al ostracismo, al fracaso y al desconocimiento. Una editorial aragonesa, pues si no puede cruzar el Ebro. Este es un libro que lo pides en una librería madrileña, nadie sabe de qué estás hablando. Pero bueno, el libro ya estaba escrito y estaba ahí. Y al cabo de los años, una gran editorial lo recuperó y estoy hablando de eso. También hemos hablado mucho de la realidad y la ficción, pero uno de los rasgos que creo que además están quedando patentes con tu exposición es una de las características de tu literatura es el humor. El humor, sobre todo tu visión irónica, distanciada, desmitificadora de la realidad. Como introduce siempre, a pesar de ese discurso que hemos dicho frío, objetivo, directo, has dicho pericial y policial. Y policial, sin embargo, por debajo siempre hay una mirada distante, irónica, de alguien que está jugando con introducir elementos perturbadores, elementos que absolutamente marcan que distanciamos respecto a esa realidad, junto con esos elementos también de tremendismo, exageración, todo eso que has dicho antes de la microfilia, de la teratología y todo lo demás. Que constituyen, en cierto modo, un dato continuo en tu obra, ese humor, casi de decir en ocasiones macabro, pero que en última instancia es algo productivo. Bien, seguimos. Esta es la siguiente obra el siguiente libro que ha publicado en 2006, se titula Ciudad Propia, Poesía Autorizada, y es una recopilación, una reedición de los 3 libros anteriores que habíamos visto de tu primera etapa, añadiendo, supongo, algunos otros más e incluso algunas notas que contribuyen a hacer una de las características también de tu obra literaria, y es el carácter de obra total. Que tus obras generalmente además heterogéneas, sin embargo, participan todos tus textos, por muy distintos y distantes que sean, por muy diferentes incluso en ocasiones que pueden serlo al tratar distintos géneros, al tratar distintos temas, al pertenecer a distintas épocas, todas tienen sin embargo un sello único. Aparte que generalmente tus textos aparecen y reaparecen continuamente, es como si estuvieran vivos, aparecen en una obra, vuelven a aparecer en otra, se vuelven a aparecer con cambios en otra, son citados en un texto de otra obra. ¿Esta es una actitud continua, consciente y buscada, o simplemente que funciona así? Incluso ahí parece como si una especie de mecanismo interno que la propia publicación de obras te van sugiriendo a la publicación de obras sucesivas, ¿no? Unas obras generan, nos dan material para que a partir de ese cojas, el procedimiento ese como se llamaba la poesía galaico-portuguesa, lo del leix-apren. Entonces repites, dejando, cambiando y van avanzando como un paso para adelante, unos pasitos atrás, y continuamente siempre repitiendo lo mismo. Y creo que todas tus obras tienen un toque, aunque sean muy distintas, aunque sean de las más difíciles, incomprensibles o crípticas a las más simples, todas tienen un toque Ferrer en que las hace fácilmente reconocibles. Y las podrían ubicar, incluso se podrían reubicar en sitios distintos. Esto de Ciudad Propia, ya ha sido antes, no son muy distintos de los que van a aparecer en Fámulo o en Familia de la Sangre o en algunos otros. Ahora has dicho una cosa que no me puedo resistir a comentarla. Cuando Joaquín Casanova, el editor zaragozano, se queda con mi manuscrito, ellos tienen siempre un protocolo, que aunque el libro le interesa, él no lo lee.
yo se lo cuento, no lo lee, pero él lo pasa siempre a un lector o a unos lectores que son los que dan el informe, le facilitan el informe y dicen este libro nos interesa o no. Entonces es una lectura ciega, es una lectura anónima. Él le pasa mi manuscrito, en el que no aparece mi nombre, a un lector, me parece, canario y otro madrileño. Y se lo manda, no sé si entonces ya funcionaba en internet, no sé cómo va, y a las 24 horas los dos lectores llaman o escriben a Joaquín Casanova y dicen: sabemos quién es el autor de este libro, teniendo en cuenta que yo lleva 33 años sin escribir. O sea, yo tengo lo que se llama una marca literaria, que cualquier cosa que yo escribo es reconocible, bueno, es reconocible por lectores que son gente o bien profesionales o bien pueden ser seguidores de mi obra o gente muy ducha en el mundo literario. Este es un libro, como siempre me ha ocurrido, que son los editores que vienen a mí. Es una editorial nueva que se llama Artemisa, una editorial de La Laguna, en Tenerife, que crean una editorial que además está muy bien, físicamente los libros están muy bien, y entre ellos hay una persona que ha escrito ya la tesis doctoral sobre mi obra, que es Carlos Jiménez Ávila. Entonces un buen día me llaman a mi puerta estas cosas que se dice queremos publicar un libro que, como ha dicho Juan, que repita o que recoja mis 3 libros anteriores. Y esto es Ciudad Propia. Ciudad Propia es un libro que tiene una segunda parte, en lo que hay unos poemas inéditos que luego se recuperarán en otros libros. Y como él dice también, pero esto yo creo que es más bien labor de los hermeneutas, de los exegetas, más que del autor, ahí se reconocen también unas trazas, que se diría la trazabilidad de los cacahuetes en los botes de avellanas, ¿no? O sea que si compramos un bote de avellana que ha estado en unos sacos que han contenido cacahuetes, en los créditos del producto te obligan a ponerlo. Pues aquí también hay una trazabilidad y aparecen y reaparecen textos míos. Sí, hay todo un entramado textual e intertextual. Es como un nivel de lectura superior al de la propia obra. Tu siguiente obra es la más difundida, o al menos la más famosa, bueno, la más famosa o al menos la más difundida. El Bestiario de Ferrer, que parte de material que habías recopilado para tu tesis doctoral, que por su nombre indudablemente se centra en la imitación del género de los bestiarios medievales, con todo lo que eso lleva contigo, de la bibliofilia, de las citas apócrifas, de la investigación en fuentes del cientificismo y del discurso, la utilización del discurso de esos libros, digamos, siempre los llamamos enciclopédicos, ¿no? Danos algo de cómo funcionó esto y cómo este tampoco te ha dado ganancia. Bueno, hay un momento en mi vida que yo decido escribir una tesis doctoral a partir del Diccionario de Autoridades, que como todo el mundo sabe es el primer diccionario de la Academia del siglo XVIII, y a partir del diccionario las voces, las entradas relacionadas con el mundo de las aves. El título es Ornitónimos del Diccionario de Autoridades. Tengo una gran dificultad porque no encuentro a nadie que me lo pueda dirigir, hasta que por una serie de casualidades, estamos viviendo en paz en Andalucía, me hablan de un catedrático, un profesor de la Universidad de Granada que sí puede llevarme la tesis, y coincide con esto una persona vinculada a Jaca, que es Gabriel Oliver, que Gabriel Oliver me habla de la posibilidad que ha salido una plaza en la Universidad de Granada de lingüística catalana, por si me podía interesar. Yo digo, pero pues sí, y como estamos en Andalucía, pues yo me voy a la Universidad de Granada para dar las clases de lingüística catalana y al mismo tiempo llevar a cabo mi tesis. Pero claro, yo soy un personaje marcado por la vida y las situaciones. El puesto no puedo acceder a él porque en aquel momento ya los sindicatos empezaron a presionar diciendo que yo no podía hacer este puesto a través de un concurso, lo cual era absurdo porque nadie se iba a presentar a este concurso y el catedrático me dijo que yo era la persona idónea, ahí no se puede llegar, y luego la persona que iba a dirigir mi tesis es asesinada por el BDE. Claro, esto es una situación realmente increíble. Yo me quedo sin el puesto de trabajo y me quedo con la tesis en la mano. Entonces, volvemos atrás. Esa tesis, que ya era un material en la época, porque yo le contaba que cuando yo vengo a trabajar aquí, y voy a trabajar al centro de investigaciones, a cabo de esos 3 años, y esto ya no digo que iba a decir que no lo soporto, pero no podía tener una continuidad, incluso por cuestiones ideológicas, por lo que era este centro de aquellos años, pues coincide que Carlos Barral, el famoso editor, sale de Seix Barral
y crea una editorial nueva que se llama Barral Editores en Barcelona. Entonces Barral me llama, ahora acaba de morir su vida, precisamente, Barral, me llama para si quiero formar parte del consejo editorial. Entonces yo me voy a Barcelona, dejo esto y estoy 2 o 3 años, luego paso a la editorial Salvar, que es donde yo conozco a mi mujer, a Concha, y estoy 2 o 3 años en Barcelona trabajando en editoriales, y los años que estoy de asesor literario del consejo editorial de Barral Editores, una de las propuestas que hago es publicar un bestiario ya con el material que tenía. En aquel momento no lo quería convertir en una tesis doctoral. Eso no sale adelante. Carlos Barral era un hombre muy especial en muchas cosas y esto le pareció que no iba a ser rentable, un personaje como él que se arruinó todas las veces que emprendió el negocio editorial. Pero no sale. Este material lo tengo y al cabo de muchos años, en una visita a una televisión barcelonesa, me invitan a una televisión que está en el extrarradio, me dicen lo mejor, y digo, ¿cómo hay que ir allí? Dice, lo mejor es que cojas el metro. Yo nunca había cogido el metro es un medio de transporte que la gente se amontona, etcétera, etcétera, pero cogí el medio de transporte acompañado por un segurata, porque al llegar allí, esto era un descampado por la Plaza de las Glorias, dice, las farolas las han reventado a pedrar. Bueno, en resumen, que salimos del metro, nos encontramos el de seguridad y yo, que no sabemos dónde ir, empezamos a andar y caímos en un socavón, porque estaban instalando las tuberías del gas de noche, las farolas reventadas, y caímos. Yo puse al segurata debajo y yo caí en ese apartamento. Y en aquel momento aparecen 2 personas que también iban al canal de televisión. Aquello, como se dice siempre, por favor, y con una sidra me recuerdo, el segurata quedó abajo y quedó devorado por las ratas. Entonces, una de las 2 personas que me salvó de este sitio era el que llevaba la editorial Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores. Y camino de todo esto, como vio que yo era un personaje que contaba cosas interesantes, me dice, hombre, ¿no tendrás algún manuscrito? Digo, tengo este. Y entonces sale. Y como dice Juan, este es el único libro mío que, porque sale en Círculo de Lectores, se vende en cantidades estratosféricas. Tuvo también un premio de la edición, ¿no? Bueno, es una edición muy bonita. El premio se lo dan al editor, porque es una alemana, era una mujer que era un prodigio, y es un libro que realmente es muy bonito. Y se vendió, bueno, Círculo de Editores tiene solo en España 1.200.000 socios, con tal que lo compre una 10ª parte, pues ya te haces de oro. Nos hicimos de oro en 2 meses. En 2008 aparece Papur. Si me recuerdo, te has insistido en algo que tú ya has dicho antes, en tus títulos, en los títulos de tus obras. Títulos que son realmente fuertes, que son eufónicos, que son extraños. Papur es un compendio de textos heterogéneos, algunos que ya habían aparecido, toda esa repetición, esa trazabilidad que tú decías de los textos. Tiene una parte que editada de un modo diverso, distinto, que es precisamente el guión cinematográfico técnico de Guillermo Rabe, que yo creo que nadie le ha echado demasiada cuenta, ¿no? Ninguno de tus seguidores, no sé si tus doctorandos, algunos se dedicará a analizar el guión, pero creo que no. Y tiene muchos textos de los cuales habría que destacar otra vez esa actitud tuya de investigador, de historiador, que busca en los textos de los manuscritos antiguos y encuentras datos acerca de la sinagoga o de la aljama judía de Jacques, que creo, por lo que me has contado, que también te causó algunos problemas. Bueno, Papur es el apellido, Sento Papur era un judío principal de una de las aljamas judías de Jaca. Entonces, buscando un día en los papeles y unas cosas, me apareció este nombre. Y Sento Papur para mí es un nombre tan potente que digo, con esto hay que hacer algo. Y como ya estaba recopilando textos, pues llamé a este libro Papur. Pero yo era absolutamente... No consultaba suficientemente Google en aquellos años. No sabía la que se me veía encima. En esos años yo también tenía una página, una web, que me había montado la Universidad de Zaragoza. Una web en la que yo empezaba ya a colocar textos y que funcionaba muy bien. Publico este libro Papur en una editorial zaragozana que se llama Eclipsados, que a continuación quebró.
Pero este es un libro magnífico, pero igual que ha pasado con el otro que hemos comentado, difusión cero. Claro, la editorial Eclipsados realmente no la conoce ni Dios. Y un día un amigo nuestro, Antonio Oreno, un abogado de Madrid, me llama y dice: oye Paco, ¿has intentado entrar esta mañana en tu web? Digo, no. Pues entra. Entro en mi web y aparece la web. Ya no sale nada de mi obra y de mis cosas, sino que una bandera ondeando, una musiquilla de carácter musulmán con una canción. Resulta que, claro, la red, estamos todos comunicados. En Turquía hay un personaje, como yo lo busqué y está en YouTube, está en todos lados, que se llama Abdullah Papur. Abdullah Papur es una especie de genio que tienen los grupos más integristas en Turquía y lo tienen absolutamente endiosado. Entonces a ellos les pareció que esto podría ser una burla de Abdullah Papur. Hicieron una cosa que no sabía que se podía hacer, que dinamitaron mi web. O sea, la borraron del mapa. Desapareció. Y a partir de ahí los mismos de la Universidad de Zaragoza abrieron un blog y la palabra Papur ya no apareció más. Este es un libro del que yo me siento satisfecho por los escritores. Yo creo que los artistas en general tenemos obra de la que realmente nos sentimos satisfechos y otras no tanto. Esto es un libro que está muy bien, que algún día habrá que utilizar para otros menesteres porque es un libro absolutamente desaprovechado. La edición es muy bonita. La persona que trabajaba entonces como editor se llama Ignacio Escuín Borao y parece que ahora el gobierno aragonés le ha dado un cargo de responsabilidad. Eso no tiene nada que ver con mi libro, pero es una coincidencia. Nacho, quizás lo conozcáis. Destacar tal vez como característica de los textos y que eso de que aparecen agrupados en series, eso es algo que a partir de ahora va a pasar en todas, dentro de la heterogeneidad, parece que quieres darle o clasificarlos en grupos, en series, y la presencia que ya existía en tu primera época, que va a ser cada vez más continua, de esas enumeraciones, de esas listas, de esas retaílas, como letanías que aparecen con materiales heterogéneos y sin demasiada lógica y tanto descabaladas que aparecen en tus obras. Entonces, es un procedimiento que surge ahora o simplemente da la casualidad. Sí, de la cuestión de inventario del señor Pers. Y luego pues viene de consultar obras tipo enciclopédico, diccionarios, en que por un orden normalmente alfabético, a veces cronológico, van apareciendo cosas. Yo devoro libros antiguos, ejemplares, estos que se unían de revistas tipo blanco y negro, coleccionables, y todo eso va conformando. Aparte que las series para mí tienen un gran valor. Yo soy un obseso cuando voy conduciendo, por ejemplo, por las carreteras, los mojones cuando aparecen los puntos kilométricos. Esto de que nos vayamos leyendo al revés es una cosa que me interesa muchísimo. Cuando vamos camino de Madrid, pues van disminuyendo y cuando salimos de Madrid, pues van aumentando. Eso me parece una tontería, pues no lo es. Entonces, todo lo que sean progresiones, por ejemplo, dentro de este libro, Papur, hay unos textos que ninguno de mis exegetas ha atrevido nunca a tocar, que es el de la eliminación de palomas y perros. Por ejemplo, la eliminación de palomas y perros, que yo aconsejo al Ayuntamiento de Jaca que lo lea, es muy interesante porque se va contando cómo se van eliminando las palomas y las cantidades que se eliminan. Porque no todos los cadáveres luego se utilizan para que los milanos y los animoches se puedan alimentar. Pero cada día quedan menos palomas. Por el primer día a lo mejor hay 1.500 palomas, pero ya de una tacada eliminamos 500, quedan 1.000 y así van bajando. Entonces estos son series y también se aplica para otras cosas. La siguiente obra, Fámulo, vuelves a la poesía. Este libro fue el Premio Nacional de la Crítica y tenemos la poesía, digamos, más experimental. Algunos de esos recursos que hemos dicho anteriormente pasan ahora también a la poesía y sobre todo hay algo que es como una apariencia, algo que ya había aparecido de todos modos, la difusión como poesía de textos que te encuentras en cierto modo fuera de sitio y que los conviertes en poéticos simplemente como por voluntad, o también los manipulas un poco, por voluntad propia. Hablamos algo de este libro. No, de este libro se puede hablar de dos cosas. Vamos a hacer un poco más rápido. Muy rápido. Se puede hablar de dos cosas. Uno es el título, Fámulo. Fámulo, atiende a ese tipo de personas que
colegios, sobre todo en los internados, eran personas que por sus condiciones económicas, gente de extracción humilde, no podían hacer frente a pagar las mensualidades, y en un colegio como el que yo estudié en Barcelona, que eran los jesuitas, que era un colegio realmente caro, pues en todas las clases, en todas las aulas, teníamos uno o dos fámulos. Los fámulos eran estudiantes realmente privilegiados, en el sentido de que ellos se dedicaban en cuerpo y alma al estudio, porque los curas les decían que ya que eran pobres, pues para estar allí pues tenían que rendir más que los demás. Y efectivamente, luego la mayoría de fámulos, cuando terminaron el bachillerato, despuntaron en todas las carreras que hicieron, cada uno hacía 3 o 4 carreras. Claro, estos fámulos que nos acompañaban cuando nosotros estábamos a media pensión, cuando sonaba el timbre para ir a comer, ellos se cambiaban la ropa y eran los que lavaban los platos, los que servían la mesa, los que fregaban, no sé, algo realmente terrible. Y hay que decir, en una edad que lógicamente nosotros no estábamos muy socializados y además pertenecíamos a una burguesía que tampoco era proclive a este tipo de cosas, pues jamás hubo una burla por parte de ninguno de mis compañeros, y eran uno más realmente dentro de la clase. Pero a mí me impactó el nombre fámulo y lo mantuve durante muchos años sin saber qué hacer con él. Hasta que este libro pues surge de una cosa realmente extraña. Esto ya se ha hablado muchas veces, con lo de la España de las autonomías, las comunidades autónomas y todo eso. En cada pueblo hay un erudito, y el erudito escribe un libro de 600 páginas sobre los nombres de las piezas de la rueda del carro. Entonces me llega de un pueblo de la provincia de Salamanca, de la puebla de Valdunciel, un tratado de 600-700 páginas, me lo manda este señor, porque sabe de mi interés por el léxico. Otro hubiera cogido el libro, lo hubiera utilizado para colocar el televisor encima, ¿no? Para situarlo bien, pero yo lo leí porque yo lo leo absolutamente todo. Y al mismo tiempo que leo el libro, que por otra parte era interesantísimo, siempre tengo al lado un folio y voy tomando notas de las palabras más interesantes. Claro, era el léxico de un pueblo de Salamanca, un léxico que se está perdiendo al morir la gente vieja, ¿no? Y cuando termino la lectura del libro, me encuentro 2 o 3 folios con un listado de palabras que vistos ya, así, ya constituyen un poema. Entonces esto inicia en mí una etapa nueva de la poesía que denomino paleografía, que son realmente los textos antiguos escritos no con voluntad literaria, pero que tratados hasta cierto punto se pueden convertir en literatura. Eso va hermanado a un género artístico que yo defino por esos años, antes, que es el arte casual. El arte casual se sustenta en elementos que están en la naturaleza, pero no naturales, que han sido conformados por el hombre, pero no con intencionalidad artística. Todo el mundo habrá pasado por un campo y ha cosechado, y cuando ha visto estas balas de paja alineadas, pues ha tenido como cierta emoción estética o artística. Para esto hay que tener cierta predisposición hacia estas cosas, pero indudablemente esto es así. Pero igual que existen en las artes plásticas, el arte casual, pues existe también en la literatura. Entonces en este libro Fámulo hay una segunda sección que se llama Paleografías, donde inicio un género o un subgénero de la poesía, es este el que se basa realmente en elementos que no han sido realmente escritos con intencionalidad poética. Familias como la mía, el año siguiente, 2011, repite, nada más, repite Níquel y una segunda parte que le añades, también con pretensiones autobiográficas un poco más disparatadas, que se llama No la veo. Creo que es una obra un tanto incoherente en el sentido que agrupa muchos textos con muchos personajes, con muchas situaciones, como si fueran embriones de algo que tuviera que venir después para ser desarrollados. No sé. Bueno, cuando yo escribo Níquel, la novela que hemos hablado antes y parece que va a ser un éxito, cuando estoy en manos en Barcelona, en la agencia literaria, y hoy empiezo a escribir una continuación u otra novela, pero emparentada con ella. Cuando la novela no sale y se pierde y al final es publicada en Zaragoza, esta segunda parte queda ahí perdida. Pero cuando Níquel es recuperada por la editorial Tusquets, hoy Planeta, porque ve posibilidades realmente, que es una novela que se puede vender bien, pues ellos me dicen, bueno, no nos habías hablado que había una segunda parte. Entonces yo cojo esta segunda parte, la termino, y entre Níquel y la segunda parte, que se llama No la ve,
pues se conforma en, bueno, queda convertido en Familias como la mía. Familias como la mía, el título parte de un poema, de un verso de Rimbaud, de Una temporada en el infierno, y es una continuación de esa autobiografía más o menos dulcificada, que forma parte de mi vida de jugador, de aficionado a las aves, de persona que ha trabajado en empresas de prospectiva norteamericanas, cosa que no hemos hablado. De conquistador también, ¿no? ¿De quién? Conquistador. Conquistador de América. Sí, pues de todo esto. Entonces tiene una segunda parte que es quizá más delirante que la primera, que en aquel momento yo lo veo como un almacén de datos, de nombres, de historias a medio contar, que ahí la dejo para otros escritores que quieran utilizarlas, y en este aspecto soy absolutamente generoso. Y de mí mismo, cuando más adelante a mí se me acabe ya la imaginación, tener ahí como pequeños embriones a desarrollar. De hecho, en este momento estoy utilizando esta segunda parte para un libro que es un proyecto que se llama Secundarios, en el que se van a utilizar estos personajes secundarios utilizando el texto, que normalmente es breve, pero que los acompaña, y me voy a caracterizar, voy a utilizar también un grupo de teatro de aquí, de Jaca. Si son 20 secundarios, yo siempre me voy a travestir de 20 personajes, voy a ser fotografiado por mi hijo que está aquí. Entonces, igual que salió 30 niños, del cual hablaremos ya al final, pues estos serán 20 o 30 secundarios, pero utilizando esta parte de la novela que no ha sido suficientemente desarrollada. Esta es una novela que ha tenido una crítica muy regular, o sea, ha habido gente muy tradicional dentro de lo que es la crítica, la hermenéutica española, que no lo ha entendido o no lo ha querido entender. En cambio, con la gente joven, que son siempre mis seguidores, pues se ha convertido en una especie de tótem, y creo que incluso la gente se está haciendo almohadas y ropa de cama con la cubierta. Es un libro realmente, esto que se dice de culto, pues es de culto doméstico. Esto es tremendo. A partir de 2008, cultivas una nueva herramienta literaria que es un blog. Han venido ya, han quedado lejos aquellas formas de escribir con la máquina Olivetti, y estás ya hecho un as del ordenador, y tienes un blog donde utilizas diariamente, bueno, diariamente no, pero frecuentemente una serie de intervenciones y de incorporaciones. Es interesante porque yo creo que el blog ha conformado no solamente un nuevo género tuyo, sino que ha conformado también tu forma de escribir. A partir del blog, tus escritos se vuelven de otra forma, adquieren una uniformidad genérica. Eso que alguno de tus comentaristas ha llamado el caso, como forma de descripción. Y producto de esas publicaciones, de esas entradas, de esas ediciones, porque esto es otra vez otra repetición de lo que ya has editado, de lo que ya has publicado en el blog, aparece este Gingival en 2012, que recoge aportaciones tuyas o distintas entradas en el blog. Con la salvedad de que en el blog hay un elemento muy novedoso, que es la importancia que tiene la imagen. Entonces los textos se dan a partir de imágenes, y en cambio Gingival, aunque tiene imágenes, muchos de los textos adolecen de la falta de ellos y se quedan un poco cojos. Hablamos de este, no tanto de Gingival, sino del blog, de cómo también el blog tiene un seguimiento, tiene unas respuestas porque la gente opina acerca de tus artículos, y te está yo creo que eso es lo que más popularidad te está consiguiendo en la actualidad. Bueno, primero decir que esta cubierta es tremenda, que fui engañado. Acudió a mí un personaje, bueno, que ya conocía más o menos, un profesor de la Autónoma de Barcelona que se llama Fernando Valls, que es un especialista en España del microrrelato, y como sabía de la existencia de mi blog, dijo, hombre, podríamos recoger las entradas de tu blog que tienen carácter narrativo, agruparlas, yo escribo un prólogo, en este caso por un epílogo, y publicarlo en una editorial que buscaría. Esta editorial, que es una editorial palentina, que se llama Menos Cuarto, pues, sí, tan fiel que la vida, pues eligió, ya que el libro se llamaba Gingival, porque uno de los textos se llama Gingival, por esta cosa horrible que hay aquí, porque cuando incluso me lo enseñaron, esto no era amarillento, sino que era blanco, y blanco, pues como es, realmente es cayola, no sé qué material, pues pasa, pero amarillento da una sensación ya de cosas de cementerio. Bueno, pero lo que dice Juan está muy bien, o sea,
Y yo he encontrado en el blog el acomodo perfecto a mi modo de escribir. Las entradas, lo que llaman post, como llaman, pues realmente tiene una extensión y unas características que para mí es donde yo en este momento, hasta hace 2 o 3 años, me encontraba más cómodo. Entonces hay una lista interminable de relatos que van surgiendo. Es como mucha gente me dice, esto haces mal publicándolo en el blog, porque esto está a la voracidad del público y esto habría que canalizarlo mediante un libro, pero bueno, a mí me da igual realmente. Entonces también hay unos textos que van acompañados de muchas imágenes de las calles de Jaca, porque hay varios textos que se sustentan en historias inventadas, pero locales. A partir de... El otro día descubrí, por ejemplo, en la iglesia de las Velitas, la puerta de la iglesia de las Velitas tiene una simetría que a mí me pone enfermo. O sea, porque tiene una puerta, hay un arco, y sobre la clave del arco, si tú trazas un eje vertical, los ventanales a derecha e izquierda no se distribuyen de forma simétrica. Uno tiene como 2 ventanas y el otro tiene 3. Como yo paso a todas horas por allí, yo esto ya no lo puedo soportar, y cuando paso me tengo que tapar, porque la simetría no la puedo resistir. En la cocina de mi casa, por ejemplo, hay un sitio donde se cuelgan los trapos de cocina y solo tiene 3 ganchos. Luego, cuando están los 3 trapos de cocina, o no hay ninguno, es perfecto, o uno en cada extremo. Pero ¿qué pasa cuando está el del centro y otro? Entonces, rápidamente los finales. Bueno, esto es porque una historia. Luego en la calle Ferrenal hay una casa que es maravillosa, que tiene 3 cuerpos. Uno tiene la entrada, la puerta, y 2 ventanales, o 3, no sé si tiene 2 partes. La del centro tiene 3 ventanales y la otra es ciega, no tiene vanos. Entonces, a partir de ahí yo he construido una historia que es muy bonita, es la de un señor propietario de esta casa que muere y tiene 3 hijos. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Pues la derriban, la construyen nueva, pero uno de los hijos es ciego. Y entonces se pregunta, bueno, si es ciego el hijo, ¿para qué queremos que tenga ventana? Entonces la distribución es vertical, no horizontal, porque si no, siempre se habría perjudicado el de arriba y tendría que subir las escaleras. Todo el mundo tiene que subir el mismo número de peldaños y de pisos, pero uno es para el ciego, está cerrado. Esto es el tipo de historias que se cuentan aquí. El uso de Internet creo que también influye en que abre nuevas zonas a tu temática, nuevas zonas de casa. Ya no tienes que limitarte a esos escritos, a esas compendios, a esas enciclopedias, a esos diccionarios, sí, a esos libros raros y curiosos, sino que en el caos informativo de Internet encuentras material nuevo para tus nuevas historias. Y En la sangre, otro libro de poesía, que se sustenta, según cuentas tú, en el anterior, que es una prolongación del de Fábulo que hemos visto antes. Yo creo que cada vez más experimental, por una parte, pero también cada vez más legible, cada vez más inteligible. No, lo que pasa es que aquí yo ya llego al extremo, bueno, tiene como continuación de Fábulo solo en la primera parte, la segunda parte que se llama Experimenta, precisamente, ya utilizo como fuente para mis textos plagio directamente de muchas cosas. Encontré, por ejemplo, en la biblioteca un libro interesantísimo que se llama De los cementerios. De los cementerios es un libro publicado en Lérida a finales del 19, 1879, me parece, por un diácono de aquí de la Catedral de Jaca, que se llama Leal. Este hombre trata sobre los cementerios en general. El libro tiene muy poco interés, pero no así el final. El final, los epígrafes, o sea, el título de todos los capítulos del libro, cuando tú lo tienes en las manos, tienes un poema. Y es realmente extraordinario. ¿Qué hago? Yo copio todos los epígrafes del libro, hago siempre una pequeña alternancia, añado una cosa, también como detalle de autoría, y esto es uno de los poemas. Una serie como las que tenías. Exactamente, es como una serie. Luego, por ejemplo, encuentro en internet un artículo escrito en portugués sobre los indios botocudos. Los indios botocudos, como todo el mundo sabe, es una tribu del Amazonas. Son aquellos que salen en todos los libros de historia natural, porque cuando en aquellos tiempos se veía que estas personas eran como animales y estaban en los libros de historia natural. Y se ponían unos anillos en los labios y los movían los labios y es como si aplaudieran, quizá era el inicio de las castañuelas. El artículo sobre los indios botocudos, escrito en portugués y traducido por un robot, está en la red.
Entonces eso yo lo cojo, lo empiezo a manipular ligeramente y sale un poema extraordinario que es muy puro. Sobre que hay un personaje en este momento que está haciendo la tesis doctoral no sobre Viola, sino solo sobre el poema de Otornos. Mansa Chatarra es un libro muy bonito, y es una edición que otra vez repite, bueno, antologiza relatos tuyos, según dice el autor, que tienen un trasfondo onírico, aunque en tu obra lo onírico no sé hasta qué punto es producto realmente de una reflexión, de una vivencia tenida durante el sueño, o simplemente producto de esa mezcla tuya, esa fantasía que convierte la realidad en casi ver los distintos aspectos de la realidad, otros aspectos que subyacen bajo ella, los aspectos más oscuros, los aspectos más tal vez monstruosos e inconfortables, aquello que constituía la base del surrealismo. Dinos algo de Mansa Chatarra. Mansa Chatarra es un libro demasiado bonito, me refiero físicamente, la edición. Es un libro extraordinario que contiene fotografías que están pegadas a mano por los editores. Los editores son dos jóvenes zaragozanos que a 2 años abrieron esta editorial, Jekyll and Jill, y sus obras son tan bonitas y tan interesantes que yo, como autor del texto, a veces me pregunto si el libro ha tenido tanto éxito por el libro en sí, por la parte, o sea, más por el continente que por el contenido, pero espero que no sea así. Este es un libro que también ha recibido un premio, parecido, el extraordinario Cálamo, no sé qué, y también un premio a la edición que se ha dado. Es una recopilación de trabajos míos, tanto en prosa como en verso, éditos e inéditos, que tienen como denominador común... Posiblemente ya publicados en el blog. Sí, allí se podría suscitar una discusión que sería de otro índole. Lo que uno publica en Internet sigue siendo inédito, o cuando hablamos de édito e inédito nos referimos a las cosas que se imprimen y salen en papel. O sea, lo digital supone la pérdida de la condición de inédito. Esto nunca nadie me lo ha podido hablar. En 2014 publicas 30 niñas, una obra, digamos, en principio con planteamiento menor, al final lo has publicado también casi desinteresadamente en una editorial casi también experimental, que yo creo que no te ha difundido muchísimo, y que es otra obra unitaria, unas pocas obras que yo entiendo que tiene una temática unitaria junto con el bestiario. Aquí reuniste relatos de 30 amigas tuyas, las que le pediste que te contaran alguna experiencia relativa a su infancia, que luego tú te encargaste de manipular, pero con lo cual formaste un libro muy tuyo también, pero que con un pie común, con un pie forzado, es esta idea de las 30 niñas que además te va a servir esa misma idea para hacer ahora una publicación con los personajes de Nora Pérez. Cuéntanos algo más, porque... Bueno, eso parte de una lagartija. Es bien sabido que mi afición de la ornitología es relativamente reciente. Antes me dedicaba a los reptiles y a los anfibios. Entonces, una amiga mía valenciana, en Formentera hay unas lagartijas muy bonitas, todo el mundo lo sabe también, de colores, verdes, rojas. Ve una lagartija verde, hace una fotografía y me la manda un WhatsApp, no sé cómo fue. Y yo, en agradecimiento, le escribo un cuento. Entonces me doy cuenta del cuento y digo que con esto se podría hacer algo. Al mismo tiempo, también en Valencia, yo visito mucho Valencia últimamente porque me invitan a la Universidad de Valencia, un grupo de profesores deciden crear una editorial nueva que le llaman Literatura, en homenaje a una librería mítica del Paseo de Gracia de Barcelona, y me proponen participar. Yo digo que participar económicamente no voy a participar porque ya sé cómo son estas historias, pero yo os puedo aportar algún texto. ¿Qué idea tienes? Digo, hombre, podríamos publicar unos cuentos. Entonces, como tengo la foto de la lagartija y tengo un cuento dedicado como homenaje a la autora de la fotografía, pienso la posibilidad de amigas mías, en aquel momento no hay un número, no son ni 15, ni 20, ni 30, que les voy a pedir que me manden una foto de su infancia, de cuando tenían 4 o 5 años, que me cuenten una anécdota de esa etapa de su vida, que me lo den, que firmen un documento diciendo que no se van a querellar y que yo voy a tergiversar todo aquello. La fotografía no la tergiverso,
pero a partir de lo que me cuentan, pues construyo un cuento. La cantidad va aumentando y cuando llegamos por 30 o 35 digo, hay que parar, porque además la editorial era tan pobre que más allá de 40 o 50 páginas no podía publicar. Entonces publicamos este libro que se llama 30 niñas. Todas las niñas están encantadas menos una. Hay una niña que se siente vejada, ofendida, antes de publicarse el libro, cuando ve el texto, pero como había una lista de espera, desde que hay 30 niñas, había como 400 niñas que estaban esperando. Aquí en este momento estoy viendo a 4 niñas del libro, pero hay otras que les hubiera gustado salir, y no se atreven a decirlo, pero ahí están. Pues entonces inmediatamente la primera de la lista la pongo ahí. Pero yo no me había percatado que esa primera de la lista era una niña valenciana, porque claro, casi todas son valencianas, que es autora de relatos pornográficos. Entonces, claro, el relato que me manda esta niña, pues escapa un poco del contenido general de lo que es el resto del libro. Pero vamos, salimos bien librados y aquí no puedo llegar. Y esta es la historia del libro de 30 niñas. El libro se presenta, se ha agotado indudablemente, porque cada niña, para su abuelita, para su tía y así, compra ejemplares, es una buena idea. Es interesante ver cómo se solapan el mundo fantástico de la infancia, abierto a todas las circunstancias extraordinarias, a las metamorfosis, a los vuelos con cometa y cosas, con tu mundo fantástico también un tanto más corrosivo y más necrófilo, como hemos dicho antes. Bien, entre tanto, tú has seguido, te has hecho famoso. Es cierto que esa decisión de venirte a Jaca te impidió tal vez convertirte en un escritor de éxito, pero en cambio te has convertido en un escritor de culto. No sé si te habrás dado cuenta de eso, pero tú lo has dicho, tú tienes una legión de seguidores que buscan continuamente, casi continuamente, y esperan con paciencia la aparición de obras nuevas, la aparición de tus nuevas y viejas, porque vas creciendo, solapando obras para disfrutar de esa autoría. Apareces continuamente en revistas literarias, eres entrevistado, haces viajes y dictas conferencias, vas a ser traducido y de hecho el último elemento que tenemos aquí es una traducción nada menos que al búlgaro. Yo porque tengo el libro, pero si no me preguntaría si no era una de esas más, uno de esos apócrifos tuyos que en cierto modo te inventas o te has inventado. Cuéntanos algo de cómo tu primera traducción al extranjero, me consta que te están haciendo otras traducciones, especialmente abundar una edición bilingüe que contiene 21 de los poemas, otra vez repetidos por supuesto, pero con la edición. Bueno, curiosamente o paradójicamente, aunque en este momento una versión americana me está traduciendo al inglés americano, y van a hacer una especie de poesías completas en una universidad de California, pues los únicos textos míos traducidos a otras lenguas están traducidos al albanés y al búlgaro. Así sobrecogen. Eso es porque la Embajada de España en Tirana me invita y la Embajada de España en Sofía me invita. Entonces cuando me invitan, pues allí hay un grupo de seguidores albaneses y búlgaros que deciden traducirlo y publicar. Entonces tengo un libro en albanés que no lo he traído porque si esto es difícil, aquí todavía es más. Pero este es bilingüe, lo cual es una gran cosa. Y la traductora, también hay que decir que es una mujer vinculada a Aragón, es una mujer vinculada a Tarazona, a la Escuela de Traductores de Tarazona. Es una mujer que ha traducido al búlgaro, pero monolingüe, lo cual perjudica notablemente el libro, una antología de cuentistas aragoneses, nada menos que 61 cuentistas aragoneses están traducidos al búlgaro. Es un libro muy grueso, que está, yo he dado un ejemplar en la biblioteca de Jaca. Entonces esto son 21 textos míos en edición bilingüe. Es una curiosidad, es un libro, no es edición venal, fueron una gente encantadora, porque bueno, estuve allí también por el Instituto Cervantes, nos regalaron 100 ejemplares y los vamos regalando a nuestros amigos. Es una edición casi stalinista, muy comunista, pero muy bonita. Es muy discreta, es un libro más bien pequeño, y está muy bien, no tiene una sola errata, no tiene ninguna sola errata en español. En búlgaro, pues nunca sabré. ¿Es búlgaro de verdad? Sí, nunca sabré si realmente está bien traducido. Pero es un encanto de libro. Estoy muy agradecido a esta señora que se llama Rada Panchowska. Bueno, para terminar, ya se nos ha hecho un poco tarde,
como resumen, ¿qué crees tú que le debe, si es que le debe algo, tu obra literaria a Jaca? Y al revés, ¿qué crees tú que recibe a cambio, si es que recibe algo, Jaca de tu obra literaria? Bueno, Jaca, ante mi obra literaria, yo no he percibido nunca que reciba nada. Si fuera Pérez Reverte o Vargas Llosa, pues quizá los hoteles de Jaca se podrían estar agradecidos de la gente. A mí me viene a ver, pero en número reducido, yo tengo seguidores que vienen, quizá camino de Lourdes, hacen una parada aquí, paran, vienen también, me besan la mano. Gente muy joven, normalmente gente muy joven, hay que decirlo. No, hay que decirlo, gente joven. La literatura, y aquí hay escritores, sabéis perfectamente que los odios son tremendos entre miembros de la misma generación. Esto yo lo he contado en muchas ocasiones, entre gente de mi misma generación nos odiamos todos. El día que le dan un premio a alguien ha de ser hombre y ha de ser blanco, si es negro o es una mujer, pues ya no me importa tanto. Pero un hombre blanco y que sea de mi generación y escribe en español me duele mucho. Cuando le dan un premio literario, yo esa noche no duermo. Entonces, no te puedes imaginar, os podéis imaginar cuando me premien a mí, que me premien casi todos los días, pues lo mal que le sienta a toda esa gente. Pero en cambio la gente joven o la gente muy vieja, antes yo tenía siempre un grupo de seguidores que eran mayores que yo, pero claro, cada vez quedan menos. Queda Antonio Gamoneda. Gamoneda es el mejor escritor, el mejor poeta vivo que hay en España, es Antonio Gamoneda. Dicho esto, pues yo tengo pues, como un elenco de seguidores de 20, 30, 35 años con los que me reúno en lo que ya llamo mi oficina, que es la terraza del Barfao. Por las mañanas me pueden ver allí sentado departiendo con estas personas que son encantadoras. Entonces, Jaca para mí ha sido desde el punto de vista de la naturaleza un factor negativo. Los años que yo lo escribí, que estaba dedicado a la ornitología y a la naturaleza, aunque yo no viviera aquí, viviera en Barcelona o viviera en Andalucía, pues yo siempre tenía Jaca, yo siempre tenía un apartamento, siempre veníamos aquí. Y Jaca para mí era la naturaleza, las aves, etcétera, etcétera. Y para mí, ya he dicho antes, son valores antitéticos. Yo, a partir de la naturaleza, nunca he escrito nada. Hay una cosa más curiosa, de todas formas, que también hay que decir, que a partir del juego del póker, yo juego al póker desde los 14 años, los 14 años ya desvalijaba a los amigos de mi padre, los jugaban al póker. Solamente el ejercicio del póker, esa actividad, ha dado un poema. O sea, a lo largo de mi producción, que empieza a ser bastante larga, solamente ha habido un poema que se ha sustanciado en el juego del póker. Luego la novela sale, pero... Y la naturaleza, pues en la poesía ha dado muy poco, la antología, quizá en la novela. Y Jaca actualmente, pues para mí ha sido siempre el paraíso terrenal con sus pegas, porque como ha dicho Juan, ahora como me invitan a Bulgaria casi todos los días, viviendo en Jaca es complicado volar a Sofía. Muy complicado. Y ahora simplemente no es Bulgaria, pero me han invitado a las conversaciones de Formentor, que es un sitio que prestigia mucho y está muy bien, pero ir a Formentor supone tener que hacer noche en Madrid, en Barcelona, o sea que tiene, a ver si resolvemos esto. El aeropuerto de Jaca o un canal para navegar. O sea que tiene sus inconvenientes cuando mis hijos quieren estudiar, se tienen que ir. O sea que también tiene sus inconvenientes. Pero vamos, yo a Jaca le debo mucho de mi obra literaria reciente, y sobre todo del blog, como elementos visuales, pues para mí ha sido muy importante. Y luego también he utilizado, y esto no lo hemos comentado aquí, o sea, no digo la lengua aragonesa porque sería decir demasiado, pero cuando yo llegué aquí en el año 68, hay que decir que sobre todo en las cabeceras de los valles, se hablaba algo, ya no sé si es una lengua o no es una lengua, pero que realmente a mí me chocó mucho, y además con los conocimientos de la lengua catalana, pues claro, yo lo podía entender perfectamente. Y en cuanto al léxico, sí he utilizado muchas palabras perdidas, en cuanto a toponimia, muchísima. Aquí, no sé dónde, sale constantemente Descansa y Claraco, Descansa antes de Podemos, porque claro, para mí Descansa era la finca de Pascual Gastón, y ahora resulta que esto se lo ha apropiado Podemos, y a mí me han destrozado. Pero tengo un personaje, yo creo un despacho de abogados, Descansa y Claraco, la loma de Claraco, está cerca de aquí, por el Valle Derecho, a partir de dos topónimos de aquí, y es un despacho de abogados de Madrid ficticio que he utilizado. Y ahora lo de Descansa lo tendré que cuestionar.
Pero quiero decir con esto que para mí Jaca y la gente de Jaca y las esquelas, que para mí son fundamentales, yo voy todas las mañanas a ver las esquelas, porque hay que decir que los nombres que aparecen en las esquelas no se corresponden con los nombres que tiene la gente. Hay cosas que yo no sé de dónde salen. Hay nombres de muertos que luego los buscas y estos nombres no están. No, eso parece un chiste, pero es así. Estos días he estado preguntando dos apellidos concretamente, no voy a decir cuáles son, desde luego, que la gente me dice, no lo sabemos. Porque claro, conocían uno de los dos apellidos, el segundo. Bueno, pues hay una serie de detalles que son más o menos anécdotas, pero que me están sirviendo y me han servido mucho, por lo cual agradezco mucho Jaca y estoy muy contento de venir aquí y tenemos un nuevo equipo de gobierno que creo que lo estáis haciendo muy bien. No, sin risas, es así.